comentarios, que esta vez eran trinitarios porque yo que sé por qué. Bueno, pues son los comentarios trinitarios y vamos a ir rapidísimo a ellos porque tenemos muchísimos comentarios en esta ocasión. Déjenme mostrar dónde tengo las anotaciones, porque sin las anotaciones no vamos a ningún lado. Y empezamos con este que me dice, vamos a empezar con algo light, agradable y amable. J.A. Mendia 8909 me dice, pues en Galicia hay unos cuantos grupos artistas del pop, del rock y del rock que para mí lo más interesante son Carlos Núñez, Cristina Pato, Luarna Lubre, Nalúa, Susana Seivane, Sete Netos y Sheito Novo. Luego hay canciones con gaita en el rock que van desde Bon Scott, que además las tocaba, a Siniestro Total. Es cierto. Y le comento yo, mira, he oído a varios de ellos. Cristina Pato es prácticamente una leyenda. Incluso el año pasado estuve en un concierto de Luarna Lubre, me gusta muchísimo. Los gaiteros asturianos fuera de Evia, que es el que hizo la gaita de MIDI, son más del espacio tradicional, pero los hay magníficos como Fernando Vázquez Cárcava, Shuaco Amieva y uno de mis favoritos que es José Manuel Tejedor. Y por supuesto, Borja Baragaño, al que mencioné en el vídeo que hice sobre las gaitas, sin recordar su nombre, maestro de la gaita irlandesa o gaita huilean, además de otras variedades. Y le digo, mira esta maravilla y quiero que la vean ustedes también. Uy, no la encuentro. Déjenme ver si encuentro el archivo de Borja. Ay, no lo tengo. Soy tonto. Bueno, prometo ponerles... No, aquí está. Es absolutamente de locos. Toca... Porque, ¿se dan cuenta? Con el brazo derecho está moviendo el fuelle, con el izquierdo está la vejiga, la bolsa, con la cual lanza el aire a los tubos de la gaita. Con las dos manos está tocando no me acuerdo cómo se llama, pero el pico tiene una cosa en el extremo, que si la empujas contra la pierna o la sueltas te cambia el sonido. Y tienes un montón de tubos adicionales que conforme les des con el talón de la mano van sonando cosas. Voy a ponerlo otra vez porque es de locos. Algún día, porque ya he hablado con él en ocasiones, algún día voy a invitar a Borja Baragaño a que hablemos de gaitas, aunque no le interese a nadie, como no le interesó a nadie lo de la detective de Jaudini. ¿Ha visto la charla sobre filosofía de la mente en el canal de Aristarchus? En ese video hay más filósofos y científicos discutiendo sobre filosofía y ciencia que en su canal y con mucho mejores argumentos que los suyos, sin faltar al respeto. No te preocupes. Digo, no, ni me interesa. Argumentos debe haberlos magníficos y citando a muchísimos filósofos y con suerte hasta en latín. Pero no me ocupa. Cuando en vez de argumentos ofrezcan pruebas, me avisan. Creo que él sí se ha ocupado de mí, me ha atacado sin avisarme, claro, pero que le aproveche. A mí, ¿qué me da? Aquí no tengo respuesta. Miren, así se ponen los filósofos. ¿Tú crees que en un comentario, en un sencillo comentario, puedes meter esto y esperar que yo te lo responda? ¿Quién crees que eres como para tomar mi tiempo de esa manera? Se ponen como la loca, de verdad. Pero es que no hay necesidad. Oye, Mauricio, estás equivocado, lo siento. Me metes un error. No, quieren venderme su moto. Juan Ceballos Villacorta, 5174. ¿Quieres minimizar y menospreciar el gran triunfo del Ejército Rojo? Pam, 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 pam. También es mismo socialista, pero con letra distinta. Pero la historia dice otra cosa. Sin la entrada de los soviéticos a Berlín, la guerra no se hubiera ganado. La entrada de los soviéticos a Berlín es los últimos días de abril. Porque los gringos, como siempre, no querían entrar a la guerra cuerpo a cuerpo. Ellos dicen que lo hagan otros. ¡Viva el Ejército Rojo!
Y le digo, para cuando el Ejército Rojo y los aliados marchaban sobre Berlín, la guerra ya la había perdido Alemania. Desde octubre de 1944, con Francia liberada y las fuerzas británicas, canadienses, australianas y estadounidenses avanzando desde Italia, Grecia y Francia por un lado, y el Ejército Rojo desde el oriente, la suerte estaba echada. Sobre la toma de Berlín, pareces olvidar, o no tienes idea, que al acordar los aliados las esferas de influencia en la conferencia de Yalta, Berlín quedaba en la zona soviética, otro de los argumentos que usó Eisenhower para quedarse a 120 kilómetros de Berlín, del otro lado del río Elba, después de haber derrotado a los alemanes que ocupaban toda la Europa occidental, excepción hecha de España. Y es que la gente se olvida que Berlín quedó en la zona soviética y por eso Berlín se partió en 4. Berlín se partió en el Berlín Oriental, que era la zona, al partirlo en 4, pues una cuarta parte era de Rusia, la otra es Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Pero toda la zona de los 3 aliados occidentales fue una sola, Berlín Occidental, y quedó Berlín Oriental. Y entonces, pues, la bronca era para los rusos, para los soviéticos, el problema era que tenían metidos a franceses, británicos y estadounidenses en el corazón de Berlín. Por eso los rodearon con una muralla, con el muro de Berlín. O sea, el muro de Berlín no encerraba a los comunistas, no, encerraba a los que no eran comunistas. Pero bueno, esto no lo sabe esta gente. Nunca, incluyendo hoy, Putin dijo que ganaron la guerra sin ayuda. Más bien es Europa el que está haciendo revisionismo histórico para borrar a la Unión Soviética. Y entonces tengo que decirles, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, no lo tengo a mano, no lo tengo a mano. No lo tengo a mano. Pero te lo cuento, mira. La respuesta que le di es la siguiente, miren. Bromeas, ¿verdad? Hoy, el día del 9 de mayo, que fue la celebración del fin de la guerra en Europa, hoy Putin borró a 14 países de la Unión Soviética al atribuir todo el triunfo a Rusia y solo a Rusia. No mencionó a chechenos, ucranianos, kazajos, georgianos, nada. Y no reconoció ninguna ayuda de Occidente. Dijo que Rusia homenajea a los veteranos de Estados Unidos, Reino Unido y China. Pero nada más, pero no les dio crédito por la ayuda en la guerra. Y lo peor del asunto es esto. Y ese lo tengo que encontrar porque es relevante. Lo había yo... Sí. En 2021, Putin dijo que la Unión Soviética había ganado sola la guerra. Usó la palabra alone, aunque el texto decía que habían estado unidos. Él lo sustituyó por la palabra solos. Dijo, nuestro pueblo se vio solo en la feroz, heroica y sacrificada ruta hacia la victoria. Por eso en la Unión Soviética, en Rusia hoy, está prohibido hablar de 2 cosas. Del programa Lend-Lease del Reino Unido y Estados Unidos, que apoyó con materiales a todo el esfuerzo soviético, y está prohibido hablar del pacto Molotov-Ribbentrop. Pero es que es cierto, en 2005 sí dijo, nunca dividimos la culpa la victoria entre nuestra y la de ellos. Siempre recordaremos la ayuda de los aliados, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otros países de la coalición anti-Hitler. Sí, eso lo dijo en 2005. En 2025, nuevamente en 2021 se habla de cómo dijo que habían estado solos en el triunfo. Y en 2024, Putin también le dijo a la gente que durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética había luchado contra el nazismo ella sola, mientras que toda Europa trabajaba para Hitler. Hombre, se cargó a toda la resistencia, en todos los países, en todos hubo resistencia, y se cargó el Reino Unido. Y por si eso fuera poco, todavía, esto fue la propaganda de 2024,
Y en 2025 todavía tuvo la desvergüenza Donald Trump de decir en febrero de este año que la Unión Soviética había vencido a Hitler solita. Hasta él es capaz de creerlo. Pero en fin, nunca, incluyendo hoy, Putin dijo eso. Sí lo dijo, papá. La Unión Soviética nunca fue aliada de los nazis. Bueno, esto es semántica. Que la historia no tiene que importarnos ahora, nunca dije eso. Yo que te creía más inteligente que eso. Ay, pero no lo eres, me has decepcionado. Parece que no entendiste el tono de la carta de López Obrador, que entre otras cosas pide la reconciliación y el cierre de las heridas del pasado. Pero cuando se toca estos temas, parece que su pasado español les hierve la sangre cuando se les confronta con la verdad. Ay, me trajo la verdad hasta acá. Bueno, le explico. Lo que pedí el artículo de AMLO es lo que ya estaba firmado, acordado y sellado en el reconocimiento de España a la independencia de México. ¿Es que no lo entiendes? Mira, el Tratado Santa María Calatrava del 28 de diciembre de 1836 dice: habrá total olvido de lo pasado y una amnistía general y completa para todos los españoles y mexicanos, sin excepción alguna. El problema de AMLO es que no sabe historia y probablemente sus asesores, como el Botellas, saben más de la revolución que de la independencia y no estaban informados de que existía este tratado. Ni pasado español, ni memeses, que me lo quiere echar a mí, no se puede ir al futuro cargado con odios centenarios e ignorancias milenarias. Y entonces Encari responde a esto. Porque es el mismo de antes. Sí. Es un anónimo con nombre que creo que es indígena sudamericano, andino. Y me dice: hablas muy bonito. Muchas gracias, es detalle. Pero tus palabras suenan vacías y huecas, que se acordó mediante un acuerdo que habrá un total olvido del pasado, que se les preguntó a los mexicanos. Yo me pregunto, ¿a qué mexicanos se les preguntó? ¿A los criollos, a los indígenas, a quiénes? Yo, que soy heredero de los incas, como mis hermanos mexicanos, y yo zapoteca, somos brothers. Nunca nos enteramos de tales acuerdos. Un libro de historia, hijo. Pero sí estoy seguro de algo, que esos acuerdos se hicieron entre españoles y sus descendientes, así que para nosotros, los verdaderos americanos, vuestros acuerdos no valen nada, así como tus palabras. ¿Vale? ¿Está bien? Entonces, ¿estás de acuerdo en que España le retire el reconocimiento de la independencia a México? Me parece violentísimo. Después de muchos años de lucha y muchos muertos, España reconoció a México como nación independiente en un tratado que firmó Miguel Santamaría como ministro plenipotenciario de México, nombrado por el presidente José Justo Corro Silva, a su vez designado por el Congreso de la Unión, legítimamente electo. Y ahora vienes tú, fingiéndote indígena puro de hace 500 años, a decir que la voluntad mexicana de independencia y sus logros no te parecen porque nadie te consultó. Madre mía. Bueno, y Lorenzo Cebrián, 2806, se llama Cebrián, Ojo al apellido, porque no es Ilhuicamina, ni es Huitzilopochtli, ni es Tizoc, ¿no? Centrémonos. Los romanos sí invadieron España, Iberia, Hispania, legiones y legiones de soldados y 200 años de lucha, asedios, y tan contentos se les reconoce todo a los latinos romanos. Los españoles, corona de Castilla, no invadieron América. Entre Cortés y Pizarro, menos de 1000 hombres. La corona jamás envió ejército, más bien alianza con nativos, herramienta del Renacimiento a la Edad de Piedra, animales, plantas y frailes. Le digo, descentradito te veo. Te saltas algunos detalles. Las marcas a fuego, el genocidio de los que no se sometieron, las encomiendas, la esclavitud, la servidumbre indígena de 300 años, la extracción de metales y otros recursos naturales, la Inquisición, la quema de libros indígenas, la violación de mujeres indígenas, el sistema de castas, los azotes y otras minucias. Porque siempre que dicen que pusieron, y esto es aparte de lo que contesté, pusieron universidades, sí, pero no para los indígenas, para ellos, para los conquistadores. Y pusieron hospitales, sí, para los conquistadores. E hicieron unas calles bien bonitas, sí, donde no podían andar los conquistados. En esta ciudad, principios de siglo, me contaba una señora, por las aceras podían andar los señoritos. Los pobres tenían que andar
por el barro. Principios del siglo XX, en España, en Europa. Así que no me digan que hizo grandes cosas por América. No, eran sus posesiones y le hicieron cosas para ellos y para sus familias, pero no para aquellos que habían sido los conquistados, los encomendados, los siervos, los esclavos negros, etcétera, etcétera. Esos luego llegaron y dijeron, oye, pues me lo quedo, ya que lo hiciste aquí. Pero eso no es lo mismo. No es lo mismo. Rápido. Me dice J.C. Soria, 1968, Taibo II propuso tener un diálogo dentro de su partido político para proceder con la expropiación de Canal 13. En tu opinión, ¿cuándo se justifica la expropiación de algún bien? Y esto evidentemente no tiene nada que ver con mis opiniones. Digo, esto lo define bastante bien la Ley de Expropiación de 1936, que delimita con claridad que toda expropiación debe ser por causas de utilidad pública y establece la propia ley 12 casos de utilidad pública, ninguno de los cuales es la salud de la nación, como dijo Paco, entendida esta como la censura para mantener a los medios bajo el control del partido hegemónico, hasta donde he alcanzado a leer. Entonces, ya están las leyes, no se trata de que opine alguien, no. Los hechos están allí. ¿De qué tamaño era la bomba para que salieran tantas varillas? Bueno, aquí hablamos de la bomba de cobalto, que se mandó a una chatarrería y esa chatarrería la fundió la bomba de cobalto, la pastilla de cobalto que tenía esa bomba que se utilizaba en radioterapia, y ese metal se mezcló con unas grandes cantidades de hierro y produjo toneladas y toneladas de varillas radioactivas. Y me dice Abraham Barajas, S3F, con mucha atingencia y razón, ¿de qué tamaño era la bomba para que salieran tantas varillas? La fuente radiactiva de cobalto mide 3 centímetros, es una pastilla así. Cuando la fundes y la distribuyes en una gran cantidad de metal, todo ese metal, todo ese acero es radiactivo. Eso es lo terrible de un caso así, que todo ese acero es radiactivo. Por cierto, me comentaron que hay gente protestando por el lugar donde está guardada esa varilla, porque dicen que la gente se enferma allí, pero no han podido demostrar que haya ninguna fuga radiactiva. Y no creo que nadie del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que está a cargo de esos desechos radiactivos, permitiera que hubiera fugas radiactivas hacia la población. Se ha generado un pánico que, por cierto, los medios mexicanos están fomentando y esto está muy mal. México nunca fue colonia, fuimos virreinato y a diferencia de las colonias que solo expoliaban los territorios a los que llegaron, la corona española dejó universidades, escuelas, hospitales y demás vestigios culturales y civilizadores que nos forman hoy como nación. Vale. Entiendo esto. A ver si entiendo. Como los colonos británicos fundaron universidades, escuelas y hospitales, no hubo colonia británica en los Estados Unidos, ¿verdad? Harvard se fundó como un siglo antes de la independencia de Estados Unidos. Y como los británicos hicieron lo mismo en Sudáfrica y en la India, pues no hubo colonias en Sudáfrica ni en la India. De hecho, en la India también había un virrey, no era colonia, era un virreinato. Y como Francia instaló escuelas y universidades y hospitales en Vietnam, solo para los franceses, pero bueno, y para los aliados, pues tampoco hubo colonia allí. Con esa lógica que les han enseñado los hispanistas, el colonialismo europeo no existió. No sean bobos. Jorge Cueva 1679. ¿Qué tal, Mauricio? Buen día. Desde su punto de vista, ¿por qué no Europa negocia continua con el gas que provee Rusia? ¿No les es más conveniente? ¿No es más barato? ¿Cuál es su punto de vista? Y otra vez, no tiene nada que ver con mi punto de vista. Le digo, mira, los barcos de Putin se dedican a romper los cables submarinos europeos. Los medios afines a Putin se dedican a amenazar a Europa con la destrucción nuclear. Ahí, el mismo día que yo contestaba esto, Solovyov, que es el portavoz fundamental del Kremlin en la televisión oficial rusa, amenazó con destruir las ciudades europeas y quemarlas y quemar a nuestros hijos. El proyecto imperial de Putin ve a Europa como un obstáculo y actúa día a día con sus agentes, espías y portavoces contra Europa y promoviendo a la ultraderecha antieuropea. El filósofo de Putin, Alexander Dugin, habla a diario de la Europa sometida al servicio del imperio ruso. Europa debe cortar toda relación con Rusia mientras Putin esté en el poder, no por lo que opine yo ni porque Europa sea muy mala, sino porque con tu enemigo, si alguien se declara tu enemigo, tú tienes que asumirlo. Y si te amenaza, no puedes decir, pues pégame.
No es lógico. Creo que lo único que no me agrada es que parece que hay cierta predisposición negativa hacia la filosofía. No, no es predisposición, es postdisposición. Después de haber estudiado, decido, pues después. Como si la misma fuera una pseudociencia sin rigor ni lógica. La filosofía busca explicar el mundo y ha dado paso al desarrollo de la ciencia. El materialismo es en principio un criterio filosófico. Hay cierto prejuicio sobre la filosofía, que es posjuicio, con el que no estoy de acuerdo. No vale. Es una pseudociencia, sin rigor, sin método y sin lógica. La filosofía puede buscar lo que quieras, pero no ha explicado nada. Busca explicar el mundo, explícamelo. No sé todavía, no lo he explicado. Su encuentro con la ciencia fue tan fortuito que desde 1620 una de las principales ocupaciones de los filósofos es denigrar a la ciencia. Y hay que acordarse cómo nace la ciencia en realidad. Nace el día, y lo voy a buscar nomás por Brahe, para tener la fecha exacta. Tycho Brahe. Tycho Brahe, que es el nombre correcto. Exactamente. Perdón. Yo por ser preciso pierdo tiempo, me van a perdonar. Pero en 1572, a principios de noviembre de 1572, un astrónomo llamado Tycho Brahe, o Brahe, vio una estrella que no debía estar allí. Una estrella. Le preguntó a la gente a su alrededor, ¿y tú ves ahí una estrella entre tal y cual constelación? Sí. Pero ayer no estaba allí. No. ¿Ah? Pero Aristóteles, que es filósofo, dice que los cielos son inmutables. Y eso, la aparición de una estrella, chico, es algo mutable. Es una mutación potente. Era la nova de Tycho Brahe, la nova de Brahe, la nova de Tycho, la estrella de Tycho, que dio inicio a la ciencia porque fue cuando descubrió que la filosofía estaba equivocada. Y desde entonces la detestan. Así que, digo, el materialismo no es un criterio filosófico, es una realidad demostrada. Para demostrar que existe un mundo más allá de lo material, tienes que ocuparte. Cuando lo demuestres, vienes y entonces ya dejamos de ser materialistas, ¿vale? Pero entre tanto, todo lo que hemos descubierto hasta ahora, pues resulta que es material. Y por eso le digo, no es un prejuicio, es un posjuicio, un juicio bien fundamentado que no se me ha podido refutar con pruebas. Y entonces llega el momento. Tarde esta vez, ya se nos hizo tarde además, de nuestro premio Elton. Y el tontometario de la semana está a cargo de Matemáticas Nuevo León, que dijo que es exactamente la materia. ¿En serio creen que lo saben? La materia es todo aquello que ocupa espacio. No es lo que la mayoría piensa. Solo existe, entre comillas, el campo cuántico, o sea que tampoco existe. La materia tal como la imagina la gente común es una ilusión. Me cae bien Schwartz. Sí, bueno, vale. Pero no me queda muy claro que realmente entienda la ciencia realmente. Que realmente entienda la ciencia realmente en realidad con toda su veracidad y eficacia factual, fáctica y tónica. Porque la realidad real realmente la entiende. ¿Quién entiende la ciencia realmente según tú? Define entender la ciencia realmente. Lo que te digo, bueno, mira, te doy la razón. La materia no existe, la física es irrelevante, la gravedad no existe, la astronomía y la biología no tienen sentido, y lo que sí existe es lo sobrenatural. Todos los científicos se equivocan, menos el Matemáticas de Nuevo León, que comete muchos errores, Ve vídeos en YouTube como si la materia existiera y los fotones tocaran sus ojos que están hechos de materia. ¡Qué barbaridad! Teclea sus comentarios en teclados que no existen. Espera que otros seres materiales vean sus comentarios y alguno que se los aplauda. Si la materia no existe, todo lo que está haciendo es hacerse pendejo.
O eso, o hace una interpretación filosófica nihilista y la quiere colar de contrabando como si fuera física. Yo creo que esto es de la vez pasada, ¿no? No sabes mi Mao, no, mi Mai, sí, pero creo que es de estos de que dicen mi Mao, mi Meste, así como si fuéramos amiguitos y teporochos en la misma pulquería y ninguno de los dos trabajara ni hubiera trabajado nunca en su vida. Bájale un poco. Fernando Mario Velázquez Apor, 5326. No lo sabes, mi Mao. Cuando dices los filósofos, de entrada todo lo que digas después pierde legitimidad. La filosofía nunca ha presumido saber algo con certeza. Esa es una opinión de alguien que ignora lo que es la filosofía. Dime qué es la filosofía cuando puedas, ¿eh? Tienes un rato libre. Y la ciencia tampoco puede afirmar que lo que sabe lo sabe con certeza. Eso sería un dogma que en principio es totalmente anticientífico. A ver. 1. Cuando un filósofo, del que hablamos, del que disparó todo esto, afirma que conoce el propósito del universo, y se escribe un libro para explicármelo, por no decir que otro filósofo conoce el funcionamiento preciso de la historia, y no solo me lo explica, sino que expone una receta que nos asegura llevará a las sociedades a la felicidad perfecta, no están diciendo que sepan algo con certeza, ni el propósito del universo, ni la construcción del comunismo. No están diciendo nada con certeza. Están diciendo que no tienen idea. ¡Bum! Cuando la ciencia dice que la molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, o que el electromagnetismo se comporta según las ecuaciones de Maxwell, o que la insulina sirve para digerir el azúcar, no lo sabe con ninguna certeza, se lo está inventando de la manga. ¡Bum! ¡Bum! Pregunta ahora, mi querido, decíamos, Fernando Mario Velázquez Apor, 5326. ¿Estarías de acuerdo con estas dos afirmaciones? En caso de que estés de acuerdo con estas dos afirmaciones, que los filósofos que dicen que tienen certezas no las tienen, y que la ciencia que dice que logra conocimiento certero no es un conocimiento certero porque el agua puede estar hecha de caspa de hada. En caso de que así sea, pídele a tu mamá que llame a tu psiquiatra, que otra vez estás oyendo que si Orán te dice que te suicides, es muy peligroso. Finalmente. Segundo vídeo que veo y segunda vez que mete al budismo con toda la parafernalia New Age. ¿No? Tienes razón. Es que lo es. A menos que puedas probar que el Dharma, el Karma, la reencarnación y el Nirvana existen. Aquí estaremos esperando tus pruebas, encantados de la vida, dedicándote todo el tiempo que sea necesario en este canal para que las presentes. Ya sabes, me las escribes en un comentario y yo aquí las pongo.